Amigos, muy buenas noches. Más allá de las corrientes proteccionistas que se respiran en nuestro planeta, hay varios temas polémicos en nuestra relación comercial con Estados Unidos. Uno de ellos es el de las exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos, sujetas a un acuerdo de suspensión que incluso obliga a bajar la calidad del producto. El otro es la fructuosa que viene procedente de Estados Unidos a precios dumping. Estas últimas significan más de 1 millón de toneladas. El problema es que desequilibran la oferta y demanda de endulcorantes del país. En consecuencia, México debe exportar al mercado spot los excedentes a precios desfavorables. Los cañeros no están contentos porque al final, esto lastima los precios internos del azúcar y también los precios de la caña. Hoy platicaremos con Enrique Bojorges, él es el presidente de Sucrolit. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esa situación? Lo invito a que nos acompañe. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto estar contigo y nuevamente, don Alberto. Don Enrique, bueno, pues platicábamos un tema complicado el que vive el mercado de endulcorantes mexicano desde hace mucho tiempo, porque por un lado en Estados Unidos nos restringen nuestras exportaciones y por el otro lado, pues los Estados Unidos nos traen más de 1 millón de toneladas de fructuosa anuales. Y pues un desequilibrio entre oferta y demanda que afecta a todos, afecta al campo, y esto ha generado pues movilizaciones, en fin, un tema complicado, ¿verdad? Bastante complicado, que empieza a ser crisis justamente en este año. Desde el 19 de enero, todos los ingenios del país han sido bloqueados por las uniones nacionales de cañeros. ¿Esto por qué? Pues porque es tanta la fructosa transgénica que entra al país, nos obliga a exportar a mercados mundiales con precios demasiado bajos. Exacto. Donde las grandes pérdidas están siendo absorbidas en este momento por el campo mexicano. Porque al final de cuentas, si se sacara todo, o sea, el remanente que hay, el excedente que hay, pues no había problema, pero luego los ingenios tampoco cumplen mucho con los compromisos, dejan muchos de esos excedentes y eso produce una baja del precio del producto y de la caña, ¿verdad? Hay que señalar que hasta este año es cuando México, por primera vez en su historia, va a exportar mucho más, si es que se cumplen las cosas como están, mucho más al mercado mundial que a Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Esto es inconcebible. La única ocasión que se había exportado, pero no tanto, al mercado mundial es cuando el gobierno todavía tenía ingenios expropiados en sus manos. Es increíble que estando en una zona deficitaria tengamos que salir a exportar más de 1 millón de toneladas de azúcar al mercado mundial por tener una sobreoferta. Ahora, Enrique, en el sexenio pasado, digamos que había las condiciones adecuadas, en alguna ocasión lo platicamos, Enrique, para que México presionara con el gobierno de los Estados Unidos y tratara de obtener un mejor acuerdo azucarero, de tal forma que, pues, al final de cuentas, pudiéramos exportar más a Estados Unidos, pero sucedió al contrario. Los Estados Unidos apretaron y exportamos menos a Estados Unidos ahora, ¿verdad? Cada vez estamos exportando menos. Nos habían puesto un tope máximo, esa fue la zanahoria de 1,5 millones de toneladas. Este año ya vamos en 800,000, nada más las que nos están aceptando. Entonces cada vez es menos y la tendencia es que cada vez nos van a asignar menos cupo a Estados Unidos. ¿Por qué México no quiso en su momento, cuando se estaba negociando ese acuerdo de suspensión con Estados Unidos, apretar por el lado de la fructosa? Porque al final de cuentas, pues, los estadounidenses sí traen aquí jarabe de maíz, más de 1 millón de toneladas. Pues ahí también podríamos haber hecho algo, ¿no? ¿Por qué no quisieron? Aquí es el tema del dumping y de subsidios, y cuando hablan, era el momento exacto cuando se negociaron los acuerdos de suspensión. Ahora vuelve a ser una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque hay que volver a renegociar. Mi lectura es que son los grandes intereses de las compañías refresqueras. No hay otra explicación. Las refresqueras y el no molestar, porque de repente se sobredimensiona que si algo se le llega a hacer casi a detener con el pétalo una rosa al jarabe de maíz de alta fructosa en México, rompe completamente relaciones comerciales con nosotros, cosa que es falsa. El tratado de edulcorantes es solo México, Estados Unidos, Canadá está fuera. Y por otro lado, antes del 2008 estaba contenida la entrada de fructosa. Entonces,
La verdad es que yo pienso que ahora sí el presidente López Obrador pareciera decidido a proteger, como lo dijo hace unos días en Córdoba, hace unas semanas, de que va a proteger en primer lugar a los productores del campo por sobre los intereses extranjeros. Si eso cumple, algo va a pasar en las próximas semanas. Si detuviéramos el excedente que tenemos con la fructosa, ¿cuál sería el beneficio para el campo mexicano y sobre todo para la industria cañera que es tan representativa para nuestro país? Pues prácticamente son más de 10,000 millones de pesos lo que les está mermando el ingreso al campo cañero año con año por la entrada de alta fructosa. Si se detiene, la verdad es que la economía en esas regiones, que son además las regiones más pobres y de más alta marginalidad, mejoraría sustancialmente. ¿En cuántos estados se produce caña de azúcar en nuestro país? En 15 estados del país, en más de 220 municipios del país, es con mucho la principal agroindustria y debe generar pues millones de empleos, ¿no? Sí, bueno, son casi 200,000 cañeros que existen, productores de caña, y se habla que son como 5 millones de empleos directos que dependen de la industria azucarera. Ahora, en este momento... Más los indirectos, ¿verdad? Más los indirectos. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, en este momento el campo es el que está absorbiendo las pérdidas y entonces los industriales no están haciendo nada y con la presión pueden hacer que el gobierno termine dando subsidios o los cañeros van a exigir un mayor porcentaje para el precio de su caña. Esa es una situación. Y la otra es la reciente campaña donde se está involucrando la Secretaría de Salud, pero no solo eso, Pemex, Sedena, Secretaría de Marina, para pues satanizar aún más el tema del azúcar, pero se sigue sin tocar el tema de la fructosa. El tema de la fructosa transgénica es un tema que hay que analizarlo, hay que atacarlo de manera más inteligente, porque en Estados Unidos va de caída su consumo y en México estamos en sentido opuesto, estamos incrementando el consumo de fructosa y cada vez consumiendo menos azúcar. ¿Habría una correlación en la entrada de la fructosa que no es tan añeja con los altos índices de obesidad que se tiene en nuestro país? Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Hay una correlación tan grande que por esa razón es que en los Estados Unidos cada vez hay más productos etiquetados que dicen que no contienen fructosa, justamente por el tema de diabetes y de obesidad. Ahora, estamos todavía por ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Así es. En esa circunstancia, digamos, se podría dar una negociación con Estados Unidos para detener lo de la fructosa, como que lo veo difícil, ¿no? ¿O cómo lo sientes tú? Pues aquí vamos a ver el temple del presidente López Obrador. Una, en realidad, son cosas separadas, tipo como en el acuerdo, por ejemplo, de suspensión del tomate. Etcétera. Y además, se negoció antes de todo el resto de la negociación del TEMEC. México tiene que vender a Estados Unidos con una calidad diferente de nuestro azúcar, ¿verdad? Nos obligaron a bajar la calidad de nuestro producto, nos obligaron ya no refinada, ¿verdad? El 70% tiene que ser, no es refinada, pero no solo no es refinada, es una calidad que ya no se producía en México, no apta para consumo humano, tiene que ir en barcos directo a sus refinerías. O sea, nos pusieron condiciones que si uno las analiza con mucha objetividad, es inconcebible. En el mundo azucarero, todos los especialistas todavía se preguntan por qué México aceptó ese tipo de condiciones. Hay quien por ahí me dijo, es como si México fuera una colonia africana en las condiciones que les pusieron al azúcar, ¿no? Es lamentable, pero así parece. Ahora es momento de levantar otra vez el campo, de irnos por el tema de la autosuficiencia alimentaria, porque México es autosuficiente. México debe de comer, como lo están diciendo, lo que estamos produciendo, pues no. Aún la fructosa que se llega a producir en México beneficia al campo de Estados Unidos. ¿Cuánto consumimos de azúcar?
En total, entre azúcar y fructosa, bueno, 4.2 millones de toneladas de azúcar, 1.8 millones de toneladas de fructosa. Somos como 6, ¿no? Como 6 millones en total, que eso es lo que producimos, 6 millones de toneladas. O sea, si no entrara la fructosa, tendríamos un mercado perfecto, Estamos ¿verdad? En el mercado perfecto, totalmente equilibrados, en las mejores de las posiciones, y lo único bueno que teníamos lo estamos dejando, pero sobre todo en las espaldas del sector más desprotegido, que es el campo mexicano. Eso es lo triste. Digo, si las pérdidas se estuvieran disminuyendo a nivel del gobierno o a nivel de la industria, otro gallo cantaría, pero aquí, curiosamente, los que están cargando con estas pérdidas es el campo. Y lo curioso es que Estados Unidos, lo mencionabas hace unos días en una conferencia que diste muy interesante, Enrique. Lo curioso es que Estados Unidos sí tiene un mercado perfecto, ¿verdad? Tiene un Empata mercado. con la oferta y la demanda, ¿verdad? La oferta y la demanda tiene sus cuotas de producción, sus cuotas de venta, defiende a sus productores. Por esa razón, porque México empezó a entrar directo a la industria consumidora en Estados Unidos con su azúcar, les empezó a distorsionar el tema de los precios. Por eso es que nos sacaron de su mercado, pero nosotros no hacemos nada. Y luego además recuerdo que tú en alguna ocasión empujaste una investigación de dumping en la Secretaría de Economía, comprobaste que había una dumping en la fructosa que entraba y aún así no se hizo nada, ¿verdad? Y aún así no se hizo nada, efectivamente. O sea, bueno, pruebas hay demasiadas, hay dumping, hay subsidios. México puede implementar de la noche a la mañana medidas de salvaguarda, tal como ellos las han aplicado infinidad de veces, pero nunca queremos reaccionar. En las medidas de salvaguarda, cuando reaccionamos en productos que no les hacen nada a ellos. Entonces, la verdad es que se deben de tomar medidas valientes para realmente la industria azucarera requiere una reestructura con una visión de largo plazo. Esperemos que el presidente López Obrador realmente tenga esa visión de estadista y que quiera trascender. Por lo menos se ve voluntad, ¿verdad?, para resolver el problema. Eso sí, ¿verdad? Hay voluntad porque se está analizando, se está trabajando. Hay un grupo del gobierno ya tratando de encontrarle la cuadratura al círculo e implementar en las siguientes semanas alguna decisión o algún anuncio. Ojalá lleguen a una buena toma de decisión. Bueno, él es Enrique Bojorges, él es el presidente de una firma muy importante en este rubro que es Sucrolit. Gracias, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Como ve, la industria azucarera no vería con malos ojos que se frenara el ingreso de la fructosa desde Estados Unidos. Es más, lo exigen para elevar la derrama económica en los campos cañeros. El problema son los tiempos, ya que el TEMEC ni siquiera se ha ratificado en Estados Unidos. Como quiera, un asunto que ha generado movilizaciones en perjuicio de los ingenios. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.